Hoy, la novena, que llega a su cuarto día, celebramos la fiesta de San Francisco Javier. Ya os he dicho, porque vamos siguiendo un orden en todos estos días, ya hemos acabado con las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y hoy empezamos con la primera virtud cardinal. Estos no son clases, sino que son modos que nosotros queremos aprender, caminos para acercarnos y ser como Jesucristo, y siendo como Jesucristo, siguiendo sus huellas, ser capaces de seguirle a Él en su pasión, en su muerte y en su resurrección, porque nosotros todos queremos llegar a la gloria eterna. Ese es el verdadero fin. Cuando pensamos en la virtud de la prudencia, lo primero que nos viene a la cabeza es ¿cómo vivió la Virgen esa virtud? O mejor dicho, ¿qué es la virtud de la prudencia? ¿Qué significa cuando decimos, esta persona es prudente? ¿O qué significa cuando una persona decimos, esta persona es un imprudente? Pues lo primero que hay que tener en la cabeza es que la prudencia es el recto juicio. Cuando una persona, su juicio es recto, es prudente. Cuando una persona, su juicio es incorrecto o no es recto, es imprudente. Y yo creo que nada mejor que un ejemplo. Si yo voy conduciendo un coche y me doy cuenta que a una velocidad muy alta hay peligro, si yo pongo el coche a esa alta velocidad simplemente porque me gusta, estoy poniéndome en un peligro. Si yo tengo que poner el coche a alta velocidad porque resulta que tengo un peligro y el peligro es que llevo a alguien muy enfermo que si no llego a tiempo al hospital puede morirse, a lo mejor es prudente el poner esa velocidad, pero no porque me gusta. El Papa San Juan Pablo II, hablando de la prudencia, decía que los antiguos, no esto es una cosa de cristianos, los antiguos se dieron cuenta que para ser una buena persona había que vivir de ese modo, había que vivir la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y ellos, el modo de decirlo, porque todavía no tenían la revelación de Dios, era decir que el metro del bien moral es el que lleva a cabo en su vida. Es decir, yo mido mi vida y lo que hago pensando y diciendo, ¿esto está bien o está mal? Y una vez que yo veo cuando una cosa está bien o está mal, dependiendo cómo actúe, seré prudente o imprudente. Os voy a contar un ejemplo de una cosa que yo vi en África, y la gente con muy buena intención, pero me pareció que era una falta de prudencia. Muchas veces ibas a una casa y a veces no tenían nada más que camas y una mesa. No tenían sillas y de hecho para sentarse lo que hacían era acercar las camas a la mesa para poderse sentar. Y cuando la familia, por lo que sea, ganaba un poquito de dinero, y lo lógico hubiese sido pues comprar una silla para tener la casa un poco mejor, a veces, en su imprudencia, cogiese y compraba una televisión en color. Y dice, vamos a ver, ¿no os parece que no es lógico tener que sentarte en una cama y sin embargo poner una televisión en color? Sí que es verdad que a veces la presión, como todo el mundo tiene televisión y todo el mundo quiere tener la mejor televisión, pues te puedes dejar llevar por eso. Pero eso no es un recto juicio. El Papa también habla de conciencia recta. Y la conciencia recta es porque nosotros tenemos como un juez dentro de nosotros, que es la conciencia. Y la conciencia lo que tiene que hacer es juzgar el bien o el mal de las cosas que nosotros vemos. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy, muy certero. El juez no juzga las cosas como a él le parece o como a él le apetece, sino de acuerdo con la ley. Él conoce la ley y lo que tiene que hacer para juzgar bien es aplicar esa ley. ¿Os imagináis que nosotros fuésemos a un juicio y el juez nos mire y dice, mira, ¿sabes qué? Que como eres muy feo y además no me gusta porque además hueles mal, pues a ti te condeno. Y a otra persona, pues tú es que eres muy guapa y además es que me gustas mucho y además después del juicio me gustaría tomarme un café contigo. Pues a ti no te condeno y te dejo libre. Diríamos, esto es injusto. Claro, porque el juez no está aplicando la ley, está aplicando lo que le parece a él. Y esto es lo que nos pasa hoy día. Hay mucha imprudencia porque nos dejamos llevar por lo que nos parece.
Quería también con esto deciros que la Virgen María nos da una lección maravillosa, sobre todo en la Anunciación, porque lo prudente era hacerlo en lo que está bien, aunque la Virgen podía haber dicho: Señor, no me das muchos datos, que voy a ser la madre de Dios, pero solo, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y qué va a pasarme? Y ella tenía muchas, sin embargo, la Virgen hace algo muy prudente, que es fiarse de Dios. Se fía de Dios y dice: yo confío. ¿Qué me va a pasar? No lo sé, pero yo confío en Dios. Y eso es prudente. Las cosas que ocurren hoy día. He felicitado a muchos Francisco Javieres y felicitando a uno de ellos, que es un sacerdote que vive en Madrid, me ha enviado por el WhatsApp un vídeo. Y en el vídeo sale el Papa. Y el Papa cuenta algo de un humorista argentino. Yo voy a destripar su historia porque el contexto en el que yo la oí, esa historia es otro, es de un granjero. Y la historia es una fábula que dice más o menos lo siguiente, y habla de la prudencia. La fábula cuenta de que los animales en una granja estaban tan contentos con el granjero porque los trataba tan bien que dijeron entre ellos: vamos a hacer una cosa entre todos, preparémosle un buen desayuno al granjero y verás cómo entonces se sentirá muy orgulloso de nosotros. Dijeron todos: muy bien. Y la vaca inmediatamente se levantó y dijo: yo doy mi leche para que pueda tener un buen café con leche. Y alguien dijo, pues la gallina dijo: yo pongo los huevos para que tenga huevos fritos también. Y alguien dijo: hombre, esos huevos fritos se podrían acompañar con bacon. Y claro, saltó y dijo el cerdo: hombre, a mí me parece muy bien que queráis darle unos huevos fritos con bacon, pero es que para algunos de vosotros eso es una donación, para mí es un compromiso total, darle el bacon. Bueno, pensad en eso porque el Papa lo que decía era eso, ¿no? Que el humorista decía, hay gente que le gusta cooperar. Estamos en el siglo de la cooperación. Cooperación internacional, cooperación nacional, cooperación local, cooperación del barrio. Cooperamos todos. Y eso está muy bien. Y eso es lo que hace la vaca. Coopera con su leche. Y eso es lo que hace la gallina. Coopera con los huevos. Pero, ¿estamos dispuestos a comprometernos? ¡Ja! Es que el compromiso, es que el bocadillo cuando es solo de queso, si le pongo jamón, gana. Sí, pero es que el jamón está hecho con un compromiso. Es que las cosas buenas, de verdad, requieren el compromiso. Y a veces el miedo que tenemos es que creemos que es prudencia decir: bueno, yo cooperar sí, pero compromiso no, que me parece demasiado. Y hay que pensar, Jesucristo nos muestra el camino. La Virgen sigue muy de cerca a Jesucristo. ¿Cuál fue el acto de Jesucristo? ¿Jesucristo coopera en el plan de la redención o Jesucristo se compromete en el plan de la redención? Padres, ¿vosotros queréis cooperar simplemente en la educación de vuestros hijos o queréis comprometeros en la educación de vuestros hijos? El compromiso lleva a que es muy arriesgado, porque al final tengo que dar mi vida. Y ahí es donde viene la prudencia mayor, que la Iglesia la llama audacia. Yo soy audaz cuando me atrevo a darle a Dios todo, sin esperar nada a cambio. Y sin embargo sé que es buen pagador, porque a Dios no se le puede dar lesión. Si tú le das 5, Dios te dará muchísimo más. Pero hay que tener ese acto de generosidad en el cual al principio parece que perdemos. No tengáis miedo. Y luego también que en nuestra vida, fijaos, ahí hay algo, a mí me pasó con unas alumnas en un colegio que yo estaba. Teníamos un libro en el que cada alumna por la mañana escribía las peticiones que querían que el sacerdote rezara por ellas en la misa. Y yo todas las mañanas las leía y ponía un tic para decir que ya las había leído y que iba a rezar por ellas. Un día se me ocurrió, porque ya no sé por qué, pero puse allí, yo imprudente de mí, puse: estoy cansado. Y una alumna inmediatamente me hizo la siguiente reflexión. Me dijo: don Manuel, tenga cuidado con sus pensamientos, porque sus pensamientos se convertirán en sus palabras. Sus palabras se convertirán en sus hechos,
Sus hechos, sean buenos o malos, se convertirán en virtudes o vicios, y sus virtudes y sus vicios determinarán su carácter. Y tenga por cierto que su carácter determinará su destino. Qué lejos llega solo un pensamiento. Vamos, a mí me entraron escalofríos. Porque es verdad, pero es que es verdad. Y si no, ¿habéis visto cómo en el desayuno estamos pensando cosas y estamos callados porque estamos medio dormidos y alguien nos toca la nariz y entonces escupimos aquello que teníamos dentro, que era que estamos hartos de los demás? Pues ahí está la prudencia, el aguantar eso. ¿Qué prudencia tuvo la Virgen cuando en las bodas de Caná, viendo que no va a haber vino y que puede que aquello acabe pues en un desastre, le dice a Jesús: no tienen vino? Y Jesucristo le dice: no es cosa tuya ni mía, no te metas en esto, aunque no es exactamente lo que Jesús le dijo, pero estaba claro que le había dicho que parecía que no. ¿Y qué hace la Virgen? Parece imprudente lo que hace. Le dice a los siervos: haced lo que los diga. Y sin embargo Jesucristo en ese momento hace que el agua se convierta en vino. Fue prudente María, porque María sabía que el secreto de la prudencia está en obedecer siempre la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es la prudencia. Y para acabar, pues algo que me parece muy bonito, y es la cruz. Siempre la cruz nos da la clave. Que dice San Pablo que es estupidez para los gentiles, para aquellos que no son judíos. La cruz es una estupidez, pero ¿por qué sufrir? Y dice San Pablo que para los judíos se convierte en un escándalo. Es un escándalo sufrir. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Vamos a ser como Cristo, que frente al escándalo de los judíos y frente a la estupidez que creen que es los paganos, Él obedece a su Padre Dios y cumple su voluntad. Ese es el secreto. El Papa Juan Pablo II, hablando de la justicia, de esa prudencia, dice que hay que hacer un examen de conciencia. Y no solo quiero hacer, porque aquí habla de muchas cosas, habla de los estudiantes, de un hijo, de una hija, habla de los padres, habla también de los políticos y habla también luego de los que se dedican y tienen influencia en la opinión pública, y hace preguntas. Y pregunta: ¿soy prudente? ¿Vivo consecuente y responsablemente? ¿Soy coherente con mi vida? Y a los estudiantes les dice: ¿sirve para el buen y bien auténtico lo que yo hago? ¿Sirve para la salvación que quiere para nosotros Cristo y la Iglesia? Y a los padres les dice: ¿cumplo mis deberes conyugales? ¿Cumplo mis deberes de padre? Y para acabar, un pequeño detalle que nos puede servir para ser coherentes, que sabéis que es el gran tema de nuestro mundo, el ser coherentes con nuestra vida, con lo que pensamos. Porque cuando no actuamos como pensamos, acabamos pensando como actuamos. Y eso es lo que está haciendo que mucha gente se separe de Cristo. Vamos a verlo con sentido positivo. Señor, quiero ser prudente porque si yo en vez de cooperar me comprometo, mucha gente va a mirar mi vida y va a decir: caramba, yo solo doy algo. Esta persona se da a sí misma. Tengo que aprender. Y la llamada de Jesucristo no es solo para cooperar. Jesús nos llama para que nos comprometamos y digamos: sí, aquí estoy, porque me has llamado. Ese es el ejemplo de la Santísima Virgen. Ese es el ejemplo de Jesucristo y el ejemplo de tantos santos como hoy San Francisco Javier, que dieron su vida por predicar a Cristo hasta llegar al punto de morir por Él. Que así sea.